15 tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar. Haz una prueba rápida. Escribe en Internet, artefactos antiguos inexplicables. Y vas a caer en un océano de teorías, extraterrestres, viajes en el tiempo, energías paranormales, sitios que convierten cualquier objeto viejo en un mensaje de otro mundo. Pero en Misterios de la Humanidad hacemos otra cosa. Separamos el ruido del misterio real. Porque cuando apartas el espectáculo, todavía quedan objetos auténticos, descubiertos por arqueólogos o descritos en crónicas antiguas, que siguen incomodando a la ciencia. No porque sean alienígenas, sino porque su uso exacto se desconoce, o porque su fórmula se perdió para siempre. Dos ejemplos clásicos lo explican perfecto: el fuego griego, que ardía incluso en el agua, y el hormigón romano, que ha sobrevivido más de 2000 años. Hoy vamos con una lista completa. 15 tecnologías, inventos y dispositivos de la antigüedad que siguen asombrando a científicos e historiadores. Y antes de entrar al misterio, ya sabes, suscríbete a Misterios de la Humanidad y activa la campana, porque aquí no venimos a inventar cuentos, venimos a contar lo increíble, con historia. Los romanos construyeron un imperio que dejó marcas en piedra, pero lo que realmente sostuvo su mundo fue un material que todavía hoy humilla a la ingeniería moderna. El hormigón romano, conocido por los especialistas como opus caementicium, tenía apariencia de concreto, pero era una receta elaborada en obra, en el mismo sitio donde se levantaba cada estructura. ¿Cómo lo hacían? Mezclaban mortero de cal con ceniza volcánica y guijarros. Con eso obtenían un material que servía como relleno entre muros y como base de encofrado, y que terminó siendo la clave de la durabilidad de obras legendarias. Ahí están los ejemplos que no se discuten: el Panteón de Agripa, la Basílica de Magencio, diques romanos que han resistido el mar durante más de 20 siglos, el Puente Fabricio, que conecta una ribera del Tíber con la isla Tiberina, y el puerto hexagonal de Trajano, donde descargaban los barcos que abastecían a la capital imperial. Y aquí viene lo que parece absurdo. Mientras muchas construcciones modernas de concreto rara vez superan los 200 años en buen estado, estas obras romanas siguen en pie tras más de 2 milenios. El impulso de conquista y de civilización del Imperio Romano los llevó a construir una red gigantesca, 85.000 kilómetros de vías, con puentes, acueductos, anfiteatros, termas y obras monumentales, que según muchos especialistas no habrían sido posibles sin esa fórmula. El misterio es simple y brutal. La receta exacta del hormigón romano se extravió. La ciencia moderna la ha perseguido durante décadas, y aún así no ha logrado reproducirla de manera concluyente. Imagina esto: una llama que no se apaga con agua, una llama que puede arder sobre el mar y, según se afirma, incluso debajo del agua. Eso fue el fuego griego, la tecnología militar más codiciada por cualquier potencia que se atreviera a rivalizar con el Imperio bizantino. Se le llama griego porque su invención se atribuye a Calínico, un inventor griego-bizantino del siglo VII. También fue conocido con otros nombres temibles: fuego marino, fuego romano, líquido de guerra. Lo escalofriante no era solo que ardiera. Lo verdaderamente aterrador era cómo lo usaban. Los bizantinos lo lanzaban como un líquido incendiario, proyectándolo desde barcos mediante sifones presurizados. No era una antorcha, era un chorro de fuego que saltaba de una nave a otra, incendiaba madera, velas, cuerdas, y convertía el barco enemigo en una trampa mortal para su tripulación. Su utilización ayudó al Imperio Romano de Oriente a dominar el Mediterráneo oriental. También se usó en tierra y fue decisivo para que Bizancio resistiera 2 asedios musulmanes. Cuando los cruzados europeos lo vieron, quedaron tan impactados que muchos lo atribuyeron a brujería. Para ellos no era tecnología, era un hechizo, y lo fue, en cierto sentido, porque los bizantinos lo guardaron como su secreto militar más protegido, hasta que la receta se perdió.
Hoy solo quedan especulaciones sobre su fórmula. Se ha sugerido que contenía petróleo, azufre, cal y salitre. Y hay un dato moderno que lo vuelve aún más inquietante. En el año 2002, National Geographic logró una versión experimental mezclando petróleo y resina de pino. Pero lo original, el verdadero fuego griego, sigue siendo un misterio perdido en el tiempo. En una época donde afilar un arma podía ser un problema enorme, tener una espada que casi nunca perdiera el filo era una ventaja brutal. Y eso es lo que prometía el acero de Damasco, también llamado damasquino o damasceno. Casi 1000 años después de su aparición, los especialistas siderúrgicos aún debaten cuál era la técnica exacta para fabricarlo. Se trataba de un acero al crisol elaborado en Oriente Medio y tomó su nombre de Damasco, capital del califato omeya. Las espadas hechas con este material se volvieron legendarias en Europa por 3 razones: su filo casi eterno, su flexibilidad y su dureza extrema. Estas hojas fueron producidas entre los siglos X y XVIII y los relatos de los cruzados parecen exageraciones. Hasta que ves lo que describían. Decían que podía cortar un trozo de seda en el aire, abrir una roca sin perder el filo y doblarse casi 90 grados sin romperse. La metalurgia moderna, con todo su avance, no ha podido establecer de forma definitiva la fórmula original del acero de Damasco. Lo que se cree saber es fascinante, que ciertos carburos precipitan y forman bandas de micropartículas, dándole a la hoja esa combinación imposible de dureza y flexibilidad. Pero la receta completa, cómo lo lograban, cómo lo repetían con consistencia, eso se perdió. Como si los antiguos hubieran dominado una técnica que el mundo moderno solo puede perseguir, sin atraparla. En el año 1901, un grupo de pescadores de esponjas marinas fue sorprendido por una tormenta mientras navegaba por el mar Egeo. Buscando refugio, llegaron a una pequeña isla griega llamada Anticitera. Una vez a salvo, decidieron bucear para aprovechar el tiempo. Pero lo que encontraron no fueron esponjas. En el fondo del mar yacía un antiguo naufragio griego cargado de estatuas, monedas y objetos valiosos. Sin embargo, entre todo ese tesoro, había una pieza que no parecía encajar con nada conocido de la antigüedad. Era un bloque de bronce corroído, fragmentado, lleno de engranajes diminutos con una precisión que desconcertó a los científicos. La pieza fue fechada alrededor del año 87 a.C., y ahí nació el problema. El mecanismo contenía decenas de ruedas dentadas, con cantidades exactas de dientes, ensambladas con una complejidad que no se creía posible en esa época. Con el paso de las décadas, las investigaciones realizadas durante los siglos XX y XXI permitieron reconstruir parte de su función. El mecanismo de Anticitera era capaz de seguir los movimientos del Sol, la Luna y posiblemente de los planetas conocidos entonces. También podía predecir eclipses y calcular ciclos astronómicos con gran precisión. Por eso hoy es conocido como la primera computadora analógica de la historia. El misterio no termina ahí. El dispositivo no está completo. Se cree que varias de sus piezas siguen enterradas en el fondo del mar. Y mientras no aparezcan, la ciencia solo puede reconstruir una parte de lo que fue la máquina más avanzada de su tiempo. En la ciudad de Delhi, en la India, se alza un objeto que desafía una de las leyes más implacables de la naturaleza, la corrosión. Se trata de un pilar de hierro con más de 1600 años de antigüedad. Mide aproximadamente 7 metros con 2 decímetros de altura, y su diámetro en la base alcanza unos 41 centímetros, estrechándose hacia la parte superior. Durante 16 siglos, este pilar ha permanecido a la intemperie. Lluvia, humedad, calor, contaminación, y aún así, no muestra signos significativos de oxidación. Para los especialistas en metalurgia, es un auténtico rompecabezas. Los análisis han revelado que el hierro posee una pureza extraordinaria, cercana al 98% de hierro metálico. Además,
Con el paso de los siglos, se formó de manera natural una capa protectora extremadamente compacta y de baja porosidad que selló el metal contra el deterioro. Este pilar es una prueba directa del altísimo nivel técnico alcanzado por los antiguos metalurgistas indios, especialmente en la fundición del hierro. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad y hoy se encuentra protegido por una cerca baja, no para resguardarlo del clima, sino del fervor supersticioso de los visitantes, que durante siglos lo abrazaban creyendo que traía buena fortuna, mientras el sudor y la respiración humana amenazaban más al pilar que el propio paso del tiempo. En el año 132 después de Cristo, en la China imperial, un erudito llamado Chang Heng presentó un invento que dejó sin palabras a la corte. Chang Heng no era solo ingeniero, también fue astrónomo, pintor, escritor y creador de instrumentos científicos. Entre sus invenciones se encuentra el primer dispositivo conocido capaz de detectar terremotos. A simple vista, el aparato parecía una vasija metálica de color dorado mate. Su superficie estaba decorada con dragones de bronce y alrededor de la base había sapos colocados en distintas direcciones. Cada dragón sostenía en su boca una pequeña esfera de bronce. Cuando se producía un sismo, aunque fuera tan lejano que nadie en el lugar lo sintiera, las vibraciones internas del dispositivo provocaban que una de las esferas cayera de la boca de un dragón directamente en la del sapo correspondiente. La posición del dragón indicaba la dirección aproximada del epicentro del terremoto. El asombro fue total cuando el aparato detectó sismos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia, mucho antes de que llegaran noticias oficiales. Aunque el dispositivo no podía medir la magnitud del terremoto, sí señalaba con claridad su ocurrencia y orientación. Este ingenio es considerado el precursor directo del sismógrafo moderno y demuestra que, mucho antes de la ciencia contemporánea, algunas civilizaciones ya escuchaban los movimientos secretos de la Tierra. Entre los siglos IX y XI, aparecieron en Europa unas espadas que desconcertaron a los arqueólogos desde el momento mismo de su hallazgo. Hasta hoy se han encontrado alrededor de 170 espadas con una inscripción grabada en la hoja, Ulfbert, aunque existen ligeras variaciones del nombre. Con el paso del tiempo, esa palabra dejó de ser solo un nombre y se convirtió en una especie de sello, una marca de calidad que identificaba armas excepcionales. Estas espadas pertenecen al periodo de transición entre la espada vikinga clásica y las armas utilizadas por los caballeros durante la Alta Edad Media. Cuando los especialistas analizaron el metal, se llevaron una sorpresa inquietante. La pureza del acero era extraordinaria, muy superior a lo que se creía posible en la Europa medieval. La tecnología necesaria para producir un acero así no debería haber estado disponible hasta 8 siglos después. Esto abrió una pregunta incómoda. ¿Cómo lograron fabricarlas? Una de las hipótesis más aceptadas es que los vikingos tuvieron contacto con herreros que dominaban técnicas avanzadas, posiblemente relacionadas con la forja del acero de Damasco. Un hallazgo clave ocurrió en el año 2014, cuando se descubrió la inscripción para Alá en una tumba vikinga del siglo IX en la península escandinava. Este detalle fue interpretado como una posible conexión entre el mundo vikingo y el temprano mundo islámico, a través de rutas comerciales que no solo transportaban bienes, sino también conocimiento tecnológico. En el año 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier realizaba excavaciones en el Palacio Minoico de Festos, en el sur de la isla de Creta. Allí encontró un objeto que, más de un siglo después, sigue sin ser comprendido. Se trata de un disco de arcilla fechado a finales de la Edad del Bronce. Ambas caras del disco están cubiertas por símbolos en relieve, impresos cuando la arcilla aún estaba blanda y luego endurecidos mediante cocción. Lo más extraño no es solo su antigüedad, sino la forma en que fue escrito. Los signos están dispuestos en una espiral perfecta que va desde el borde hasta el centro del disco. El problema es este: nadie ha logrado descifrar el texto. El disco no está escrito en ninguna de las 2 escrituras minoicas conocidas.
ni lineal A ni lineal B. De los 45 signos diferentes que contiene, solo 10 guardan cierto parecido con símbolos de esas escrituras. El texto completo consta de 61 grupos de símbolos, pero ni siquiera se sabe si debe leerse de afuera hacia adentro o al revés. El helenista Gareth Owens lo ha llamado la piedra de Rosetta minoica. Algunos expertos creen que el disco no se originó en Creta, sino en la cultura cicládica, desarrollada en las islas Cícladas entre los años 3300 y 2100 a.C. Hoy el disco de Festos se exhibe en el Museo Arqueológico de Heraclión, como uno de los grandes mensajes del pasado que nadie sabe cómo leer. Por toda Europa han aparecido objetos romanos que parecen salidos de un rompecabezas imposible. Se trata de dodecaedros romanos, poliedros huecos con 12 caras, cada una con un orificio circular de distinto tamaño. En cada vértice tienen pequeñas protuberancias como patas o mangos. Han sido encontrados en Francia, Alemania, Italia, España, Hungría y Gales, principalmente en regiones que formaron parte del Imperio Romano. Hasta ahora se han hallado cerca de 100 ejemplares. La mayoría están hechos de bronce, aunque algunos fueron tallados en delgadas lajas de piedra. También se ha encontrado un objeto similar, pero con 20 caras, un icosaedro, con las mismas características. El misterio es absoluto. Las crónicas romanas no los mencionan. Nadie sabe para qué servían. Se ha propuesto que eran candeleros, ya que en uno de ellos se hallaron restos de cera. Otras teorías sugieren que pudieron ser calibradores para tuberías de agua, bases para estandartes militares, instrumentos de adivinación o artefactos religiosos. Pero ninguna explicación ha logrado consenso. Hasta hoy, los dodecaedros romanos siguen siendo uno de los objetos más desconcertantes que nos dejó la antigüedad. En el sur de Costa Rica, en la región del delta del río Diquís, existe uno de los conjuntos arqueológicos más extraños del continente americano. Se trata de más de 500 esferas de piedra, talladas con una precisión que resulta difícil de explicar si se consideran las herramientas disponibles en la época en que fueron creadas. Los científicos han determinado que estas enormes bolas fueron esculpidas pacientemente por los pueblos originarios de la región durante el periodo comprendido entre el siglo VI después de Cristo y la llegada de los conquistadores españoles. Sin embargo, el propósito de estas esferas sigue siendo un misterio absoluto. Muchas de ellas fueron desplazadas de sus ubicaciones originales por saqueadores y actos de vandalismo, lo que arruinó posibles pistas sobre su disposición original. Algunas teorías propusieron relaciones con calendarios, navegación o alineaciones simbólicas, pero ninguna pudo confirmarse. Peor aún, personas cegadas por la codicia llegaron a dinamitar varias esferas creyendo que ocultaban oro en su interior. No encontraron nada. Las esferas varían enormemente de tamaño. Las más pequeñas miden apenas unos centímetros, mientras que las mayores superan los 2,5 metros de diámetro. Lo más desconcertante no es solo su perfección geométrica, sino el hecho de que su organización no responde a ningún patrón natural conocido. Son formas creadas por la mente humana, pero con un propósito que el tiempo se negó a revelar. En el año 1902, un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich adquirió un extraño manuscrito en la biblioteca de un colegio jesuita italiano. El libro estaba completamente ilustrado a mano y lleno de textos incomprensibles. Voynich estaba convencido de que alguien podría descifrarlo y revelar su valor. Se equivocó. Hasta hoy no se conoce el idioma, el alfabeto ni el autor del manuscrito. Las pruebas de carbono 14 permitieron fechar el pergamino entre los años 1404 y 1438. Algunos sugirieron que Voynich pudo haber reutilizado pergaminos antiguos para fabricar un fraude. Otros expertos sostienen que el estilo de escritura y las ilustraciones apuntan a la Europa central del siglo XV. Existe incluso el registro de que Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
habría pagado 600 ducados de oro por el manuscrito entre los años 1576 y 1612. El texto ha sido analizado por criptógrafos, lingüistas y expertos en inteligencia artificial de todo el mundo. Las conclusiones varían. Podría tratarse de un cifrado extremadamente sofisticado, un idioma desconocido o un engaño tan elaborado que nadie ha logrado demostrarlo. Hoy, el manuscrito Voynich se conserva en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale como el libro más famoso que nadie puede leer. Entre los objetos más extraordinarios que nos dejó el Imperio Romano, hay uno que parece desafiar la física moderna. Es conocida como la Copa de Licurgo y data del siglo IV después de Cristo. Se trata del único objeto romano de vidrio fabricado con un material especial capaz de dividir la luz en distintas longitudes de onda. Cuando se ilumina desde el frente, la copa se ve de color verde. Pero si la luz proviene desde atrás, el vidrio cambia a un rojo intenso. Este fenómeno, llamado dicromatismo, no debería haber sido dominado en la antigüedad, y sin embargo ahí está. El cuerpo de la copa está rodeado por una jaula de vidrio tallado, con figuras que representan un episodio de la mitología griega, el castigo del rey Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía y fue transformado en vid, quedando atrapado entre sus propias ramas. Es la única copa de este tipo con arte figurativo completo que ha llegado hasta nosotros. Durante siglos se desconoció su paradero. Recién a mediados del siglo XIX, la pieza reapareció en manos de la familia Rothschild. En el año 1858 fue vendida al Museo Británico por 20.000 libras esterlinas. Hoy se exhibe allí como uno de los objetos más asombrosos de la Roma imperial y como prueba de que los antiguos sabían manipular la materia de formas que aún nos desconciertan. Mucho antes de la Revolución Industrial, cuando nadie imaginaba locomotoras ni fábricas humeantes, ya existía un dispositivo capaz de transformar el vapor en movimiento. Ese aparato se conoce como la eolípila. Fue diseñada en el siglo I después de Cristo por Herón de Alejandría, un matemático e ingeniero griego, considerado uno de los mayores experimentadores de toda la antigüedad. El funcionamiento era tan simple como asombroso. El agua se calentaba en una cámara cerrada y el vapor resultante era conducido a una esfera hueca que tenía dos tubos curvos opuestos. Al escapar el vapor por esos tubos, la esfera comenzaba a girar debido al principio de acción y reacción, una ley física que siglos después sería formalizada por Isaac Newton. La eolípila giraba con gran velocidad, especialmente porque los tubos eran muy estrechos, y se utilizaba principalmente como objeto de demostración o entretenimiento. Por esa razón, muchos creen que fue vista solo como un juguete. Pero el hecho es inquietante. La primera máquina de vapor de la historia existió casi 18 siglos antes de que la humanidad la aprovechara con fines industriales. Herón también describió el primer molino de viento, el órgano de agua, un odómetro para medir distancias, y desarrolló la famosa fórmula que permite calcular el área de un triángulo conociendo únicamente la longitud de sus lados. El conocimiento estaba ahí. Lo que nunca sabremos es por qué no se llevó más lejos. En el Museo Británico se conserva un pequeño objeto capaz de generar enormes preguntas. Se trata de una lente de cristal de roca con más de 3.000 años de antigüedad. Mide aproximadamente 38 milímetros de diámetro y 6 milímetros de espesor. Fue descubierta en el año 1850 por Austen Henry Layard, arqueólogo, diplomático y explorador británico, durante excavaciones en el Palacio de Nimrud, antigua ciudad asiria, ubicada cerca del río Tigris, en el actual territorio de Irak. Nimrud fue una de las capitales del Imperio Asirio, y su segundo gran emperador reinó entre los años 883 y 859 a.C. La lente presenta un pulido notable, suficiente para ampliar imágenes y concentrar la luz. Esto ha llevado a los especialistas a preguntarse para qué fue utilizada.
Algunas hipótesis señalan que pudo haber sido parte de un primitivo telescopio empleado para observaciones astronómicas. Otras sugieren que se usó para concentrar rayos solares, para trabajos de precisión o como una lupa avanzada. Las ruinas de Nimrud fueron destruidas en gran parte en el año 2015, pero gracias a las excavaciones del siglo XIX, esta pieza sobrevivió. Hoy sigue planteando una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto los antiguos miraban más lejos de lo que creemos? En el año 1936, trabajadores de una empresa ferroviaria descubrieron cerca de Bagdad unas vasijas de arcilla muy peculiares. Dentro de cada una había un cilindro de cobre sellado con asfalto y en su interior una varilla de hierro que sobresalía ligeramente. Los objetos fueron fechados alrededor del siglo III después de Cristo. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König propuso una idea revolucionaria. Aquellas vasijas podrían ser baterías eléctricas primitivas. La hipótesis fue recibida con escepticismo, pero el debate no se detuvo ahí. A mediados del siglo XX, un ingeniero de General Electric llamado William Gray construyó una réplica del dispositivo y la llenó con sulfato de cobre. El resultado fue sorprendente. La réplica generó una corriente de aproximadamente 2 voltios. Esto llevó a pensar que los antiguos habitantes de Mesopotamia pudieron haber utilizado jugos ácidos, como el de uvas, u otros líquidos disponibles en la época como electrolitos. Si esta interpretación es correcta, la electricidad habría sido utilizada casi 1800 años antes de que Volta desarrollara su pila moderna a finales del siglo XVIII. ¿Para qué se habría usado esa electricidad sigue siendo un misterio? Electrochapado, rituales, experimentación. Ninguna teoría ha sido confirmada. Estas tecnologías antiguas no prueban que los dioses bajaran del cielo ni que los extraterrestres visitaran la Tierra, pero sí demuestran algo igual de inquietante, que las civilizaciones del pasado fueron mucho más ingeniosas, experimentales y avanzadas de lo que solemos admitir. Quizás el verdadero misterio no sea lo que sabían, sino todo lo que olvidamos. Y aquí, en Misterios de la Humanidad, seguiremos explorando esas preguntas que la historia aún no ha logrado responder.